Agradece y por supuesto respiramos todos juntos, 1, 2, 3, y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en el programa, encantados de compartirlo y por supuesto un tema muy bonito. ¿Por qué? Porque este tema es parte de la esencia de volver a empezar. ¿Cómo podemos iniciar si no hemos terminado con el pasado, no hemos cerrado ciclos? Estamos todavía enganchados y de repente pues hay cositas que duelen, que lastiman o que sencillamente pues no están bien acomodadas. ¿Cómo podemos dar inicio, querido Ramón Iturbide? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tu Vida Tiene Valor. Hola Ileana, hola Pati y todo el público que nos está escuchando, toda nuestra maravillosa audiencia. Buenas tardes, noches, ya de viernesito maravilloso de hoy toca. Así es, excelente. Pati, ¿cómo estás? Pati Godínez, bienvenida a Tu Vida Tiene Valor. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Gracias al auditorio por seguir fiel. Aquí todos los días a las 8 contigo, es un placer, hermosa. Muchísimas gracias. Pues vamos a iniciar. ¿Cómo es esto de sanar el pasado, Ramón? Porque de repente ciertamente estamos ya queriendo iniciar etapas nuevas, pero hay cosas que no nos dejan avanzar, como que si te sintieras amarrado con una cuerda y no puedes seguir dando pasos. ¿Cómo está ese asunto? A ver. Yo pienso a veces que el estar en este contexto de, vamos a hablar de no perdonar, ¿sale? Como Okay. parte del pasado no resuelto, como un ejemplo. Es como si yo me levantara en la mañana y me tomara un traguito de veneno pensando que voy a matar al otro. El no perdonar, el vivir con esta situación atado a estas situaciones del pasado, al que no perdonas, no le importa, pero a ti es al que te hace daño. Entonces es absurdo vivir sin perdonar a alguien porque el que se daña eres tú. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que armarse de valor y simplemente decir, ok, mira, me dañaste, te perdono y no me olvido, si tú quieres, ¿no? Yo perdono y olvido. Pero hay quien dice, yo no quiero olvidar, está bien, pues es una opción. Ahora, cuando tú tienes asuntos del pasado sin resolver, se genera toda esta camino de obstáculos y cada vez que tú vas caminando y se te presenta una situación similar a la que no has perdonado, a la que no has resuelto, se te vuelve a poner el obstáculo, porque así es la mente del ser humano. El ser humano funcionamos como funcionamos porque sabemos lo que sabemos, porque hemos vivido lo que hemos vivido. Todo lo que el ser humano puede hacer está en función de lo que ha vivido. No hay nada nuevo. Es una repetición constante porque el cerebro así funciona, porque es el ahorro. Es más, mira, ahorita está esta película que no la he visto, me muero de ganas de verla. Intensamente, creo que se llama. Ah, sí. Hay que verla porque pues, es una película para adultos, no es una película para niños. Bueno, sí es una película para niños, es de caricaturas de Pixar. Y ahí resume muy bien, insisto, no la he visto, pero he escuchado muchos resúmenes y he visto los avances, los trailers. Y sí creo que todo el asunto está en esas emociones que están allí en el cuerpo, fluyendo, manejando, haciendo, impulsando y frenando al ser humano. ¿Y por qué impulsan, frenan o por qué detienen y por qué lanzan las emociones? Porque hay un historial previo en el cual una situación genera una emoción y mi cerebro repite las emociones de acuerdo a si se presenta una situación similar a la anterior, a la no resuelta. Fíjate que me recuerda, no sé si sientan lo mismo que yo, pero cuando uno se pega en un lugar o se lastima en un dedo, en una pierna, en un pie, luego todos los golpecitos que te das, dices, ay, otra vez me pegué exactamente en el mismo lugar. Ahorita que estabas platicando de esto, me recordó, porque hace poquito sufrí hay unas lesioncitas en mis dedos, y de repente decía yo, oye, todos los golpes tienen que ser exactamente en el lugar donde me pegué. Así es más o menos, ¿no, Ramón? Yo creo que sí. Y no es que sea en el lugar que te pegaste, puede ser que te pegues en muchas partes, pero tu cuerpo es insensible, excepto en esa parte que está demasiado sensible. Entonces, suceden muchos eventos en la vida y no te son significativos. Y tal vez un evento que no era significativo para otras personas, para ti lo fue, y simplemente cada vez que revives un evento similar a ese, vives muchos momentos, pero el similar a ese es el que te hace, que te haga como que se reactive todo el sistema de hormonas o de neuropéptidos o de neurotransmisores que se convierten en emociones, que te impulsan y te frenan y te lanzan y te detienen y te manejan completamente.
Además es como una forma automática que el mismo sistema que tenemos te obliga a revivir y revivir una escena tras otra similares, porque solamente así es como lo aprendes. Entonces, cuando es una lección no aprendida, estás condenado a repetirla, seguramente ya lo han escuchado por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aprender? ¿Qué es lo que tienes que perdonar? ¿Qué es lo que tienes que sanar para poder seguir? Para no seguir tropezando con la misma piedra, como dice la canción. Exactamente. Sí, yo creo que aquí ya lo he platicado. Yo ubico la vida como una carreta cuyas ruedas son el estado en que me encuentro. Si mi estado es bueno, las ruedas van a estar bien. Si mi estado es malo, las ruedas van a estar deterioradas y cada vez que camine la carreta va a ir dando tumbos. Ahora, el impulsor de mi carreta son mis valores. Y la parte que tiene que ver con el lugar a donde voy es el camino que yo sigo a través de mis creencias. Pero también hay una serie de obstáculos dentro del camino que yo voy a seguir, que son mis recuerdos. Los recuerdos, por supuesto que sí, son parte de lo que nos frenan, o si ya está en prueba superada, pues nos hacen avanzar rapidísimo y decir esto ya pasó y a lo que sigue. Por supuesto que seguimos en este programa, muy muy contentos de estar compartiendo contigo el Viernes Divertido. Te esperamos después del corte. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, revivamos los valores y tenemos llamada aquí de Ana de América. Gracias, Anita, por estarte comunicando, me encanta recibir tus llamadas. Se la vamos a dejar aquí a Ramón. Esta pregunta dice, cuando alguien muere, que es un familiar, ¿cómo cerrar esa emoción? A ver. Ana, gracias por tu pregunta. Hay varias técnicas que usamos en programación neurolingüística aprovechando el conocimiento que hay y que había previo al que hay actualmente de neurociencia para entender cómo se forman los recuerdos. Si tú puedes manipular los recuerdos, va a ser muy sencillo. Mira, te voy a explicar lo que yo te recomiendo que hagas en pasos muy breves. Yo te sugiero que te sientes en un lugar tranquila, muy tranquila. Esto lo puedes hacer para muchas cosas, ¿eh? No nada más para olvidar a un ser querido que se fue o que se adelantó. Y entonces, lo que yo te sugiero es que pudieras poner frente a ti una fotografía mental, o sea, creas una imagen de esa persona con sus ojos cerrados y luego esa imagen, la última que tienes, la que más te trae, la que más te llega, la que más te significa, entonces la pones frente a ti en forma de una fotografía o de película, puede ser también. Esa es una virtud que tiene el cerebro de crear lo que tú quieras. Y entonces esa fotografía le cambias el color, la haces en blanco y negro, la haces un poco opaca y de repente la empiezas a oscurecer y a hacer chiquita y la lanzas lejos, como si fuera un timbre postal que se va al horizonte girando muy rápido, aventando chispas, como si fuera un cohete de estos luces que avientan en las fiestas patrias. ¿Las fiestas cómo se llaman esas que le llaman? Juegos pirotécnicos. Juegos pirotécnicos, como si fuera un juego pirotécnico. Y entonces, esa idea que te viene de esa persona, le estás lance y lance cada vez que te acuerdes de ella, y te aseguro que en espacio de una tarde, que te acuerdes y hagas ejercicio unas 5 o 6 veces, va a reducirse muchísimo el efecto que tiene ahora en ti esa persona. Y eso puedes beneficiarte de esto. Sí, porque no tiene, sabemos que cuando falta un familiar, por ejemplo, mi mami que se fue hace 2 años, pues la sigo recordando, a veces mucho, y me duele a veces que no esté, pero siento tanto su presencia. Por ejemplo, yo en este caso, Ramón y Ana, lo que hago es, tengo una foto de mi mami en mi buró, y es así como saber que está conmigo, incluso en el pensamiento, pero de una manera como con paz, una manera en la que ya sé que está en un lugar mejor, sé que de alguna forma está presente siempre en mi vida de una manera maravillosa. Entonces, pues sí, hay que también sanar, porque los que estamos aquí, pues la vida sigue. Y sabemos que esas personas que se fueron tampoco querrían vernos sufrir y llorar y estar tristeando su ausencia, porque la vida para los que estamos aquí continúa. Sí, definitivamente. Yo pienso adicionalmente a lo que tú comentas, que lo mejor que le puede pasar a un ser que se acaba de ir es dejarlo ir.
Finalmente, tú puedes permitir que su energía, como dice Ileana, tengas una fotografía de esa persona, un recuerdo, y te recuerdes bien de ella, y no estés sufriendo, porque imagínate si esta persona tuviera la capacidad de estar aquí en espíritu de alguna manera, no sé si tú creas en esto, pues estaría muy triste y no se iría con confianza o se iría a seguir su camino, ¿no? Finalmente, con tranquilidad, a seguir su camino. Entonces hay que dejarlos ir. Hay una frase muy, muy linda de una técnica que se llama el método Sedona, que a mí me gusta mucho, yo la uso mucho. Acostumbro decirle a este tipo de cosas: gracias que estás aquí, ahora ya no me haces falta, adiós, y los dejo ir. Y me lo repito y me lo repito y pongo esta fotografía mentalmente, como te lo comento, Ana, para ciertas cosas. Y digo, muchas gracias, estás aquí, ya no me haces falta, adiós. Y de veras lo hago con el corazón y ¿qué crees? Que cambia mi percepción y mi recuerdo y me quedo con lo bueno y me voy tranquilo y la persona se va tranquila. En mi caso personal, yo así le hago. Y en algunos casos que no terminaste de hablar lo que tenías que hablar o te quedas con sentimientos hacia esa persona que ha fallecido, lo importante es que lo hables aunque no esté. Entonces, ponte a escribirlo, hazle una carta, como que lo tienes aquí cerca y le vas a entregar esa carta y dile todo lo que hay en ti, tus sentimientos de culpa, tus sentimientos de tus necesidades, todo lo que crees que te hizo falta decirle. El enojo inclusive, ¿no? Sí, y cuando palpas todas tus emociones en el papel, estás liberando. Y entonces puedes llegar a cerrar esa etapa para continuar. Y aunque no lo creas, tu mente y tu inconsciente está liberando, literalmente libera toda tu emoción y toda tu vivencia para poderte disponer a continuar. Sí, mira, es bien sencillo. Te voy a explicar con un ejemplo que yo pongo, Ana, cómo funciona la mente en ese sentido. Vamos a pensar que yo me quiero hacer un sándwich y no tengo nada. Entonces voy al súper a comprar pan de caja, o sea, mentalmente pienso, necesito jamón, queso, pan de caja, jitomate, lechuga, mayonesa, mostaza y no los infaltables chilitos jalapeños, ¿va? Entonces llego al súper, agarro mi carrito, voy a la verdura, tomo el jitomate, tomo la lechuga, se me antojó ponerle cebolla, compro una cebolla, me voy a la parte donde están las carnes frías, compro un queso rico, compro el jamón que necesito, me voy a Barrotes, compro la mostaza, la mayonesa y me voy a formar a la cola. Y hay algo en mi cabeza que me dice, falta algo, falta algo, falta algo, y de repente digo, claro, faltan los chiles, y voy y tomo la lata y me la traigo. Bueno, este es el mecanismo lógico que el cerebro sigue para ayudarte a que cumplas tus objetivos. Si yo me previne de esto y le dije a mi cerebro que quería comprar esto, mi cerebro me lo va a recordar. Entonces, esto, si no comprara los chiles, seguiría algo que se llama una gestalt, como la terapia gestalt de Fritz Perls. Una gestalt es un circuito no cerrado, un asunto no resuelto que tu cerebro lo guarda para estarte recordando que hay que cerrarlo. Entonces, cuando tú escribes con el corazón, pensando con la imaginación y escribiendo con tu mano en un papel lo que tú le quieres decir a la persona que no se lo dijiste, tu cerebro entiende que ya lo hiciste y cierra la gestalt y se acaba la bronca. Entonces, muchas veces es suficiente con escribir, como te comenta Patti, otras veces la técnica que te enseño yo de una imagen frente a ti, otras veces lo haces con sonidos. Hay muchas maneras de hacerlo. Esto de escribir, si tú quieres después de escribirlo, lee la carta como si cierra tus ojos e imagina que la persona está frente a ti y lee esa carta y entonces tu cerebro va a decir, ya resolvimos esto, a otra cosa. Y se va a resolver. Y al final, siempre con mucho amor, dile, muchas gracias que estuviste aquí, estoy infinitamente agradecida, en este momento ya no me haces falta, adiós. Y entonces dejas ir con amor. Y además reconocer tus emociones te va a ayudar a liberarlas. Porque muchas veces el coraje o la tristeza no te permite reconocer que hay una culpa o que hay un sentimiento más allá. Entonces, al momento que lo empiezas a escribir o a hablar, si haces el ejercicio de la pantalla, entonces vas a poder identificar la emoción que realmente tienes de fondo y sanarla. Por eso, sanar el pasado se trata de volver al pasado, de regresar, identificar qué pasó, qué tengo que soltar, qué tengo que sanar para poder dar el paso que sigue. Y este recuerdo del pasado no te mantenga atado
en tu presente limitado y sin poder crear tu futuro. Sí, porque si permaneces también con los ojos cerrados, como si no pasó nada o diciendo, esto ya está liberado y no es así. Fíjate que me gustó mucho, Pati, lo que comentaste de volver al pasado. Regresar porque ahí estás identificando la situación, ¿verdad, Ramón? Sí, sí, totalmente, sí. Estás liberando, estás recordando exactamente el punto en donde algo no quedó bien acomodado y entonces tú ya puedes estar ahí presente y dominar la situación. Es como hablando de la Gestalt, es como si vas a la Gestalt, la tomas y la retomas y la cierras en ese momento. Porque recordar es volver a vivir. Y constantemente tal vez recuerdas, pero recuerdas para hacerte daño o recuerdas para estarte echando limoncito en esa herida que tanto te duele o estar como castigándote por lo que no pudiste hacer o por lo que ya pasó. Entonces vas a recordar con el objetivo precisamente de cerrar la gestalt, de cerrar un círculo. Tú, si regresas al pasado conscientemente haciendo cualquiera de estos ejercicios que son muy simples, regresa con toda la disponibilidad de cerrar, de sanar, de decir, ahora que lo sabes, ahora que lo identifico yo, ahora me hago responsable y digo, termino. Perdón, rapidísimo. Y no por ser sencillos, son menos efectivos, ¿eh? Son efectivísimos. Sencillitos y efectivos, es lo que los hace grandiosos. Fíjate que todos estos ejercicios me gustaría que los puntualicemos regresando del corte, porque hay muchos círculos, muchas situaciones del pasado que hay que superar, que hay que sanar y que de repente nos siguen haciendo ruido. Así es que todos tenemos algo que sanar y que liberar. Vamos a continuar con este tema tan interesante. Después del corte te esperamos en Tu Vida Tiene Valor. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, revivamos los valores. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu llamada. Dice, está diciendo gracias y te dejo ir, pero no están manejando cuando uno siente la necesidad de que esa persona esté presente. Siente la necesidad de que esa persona esté presente. Pues sí, digo, la verdad es que sentimos esa necesidad. A ver, adelante, Ramón. Bueno, Gustavo, yo pienso que precisamente extrañamos a la persona cuando queremos que esté presente. Ahora en el intermedio yo platicaba con Pati y con Ileana y el problema no es que te recuerdes a la persona y que la recuerdes, vamos. El problema está en qué emoción tienes cuando la recuerdas. Si la emoción es de gratitud, de amor, vas a estar bien contento, entonces no la vas a extrañar. El asunto es cuando estás triste y recuerdas a la persona, entonces estás reforzando la emoción de tristeza que se generó cuando se fue tu ser querido. Y Pati se sabe una técnica muy buena que es la de la Mujer Maravilla, que te la va a platicar ahorita para que comprendas qué actitud tomar antes de recordar a la persona para que la recuerdes estando muy bien y no la recuerdes estando triste. Exacto, perdón que interrumpa, porque no se trata de que ya no querramos a esa persona y que digamos, bueno, adiós y nada que ver. O sea, se trata de que lo hagamos desde un punto en el que no nos perjudique, porque finalmente nuestra vida continúa. ¿Sí? Primero, sí, quisiera decirle a Gustavo y a todos los que nos están escuchando que exactamente cuando tú recuerdas o quieres regresar al pasado a terminar de cerrar esta vivencia, estamos identificando que tú ya necesitas un cierre. Sí, estoy de acuerdo en que tal vez la necesites presente, pero si tú estás consciente de que estar anhelando su compañía te ha detenido o te ha metido en una emoción que te mantiene en depresión o en un estado no agradable, entonces, si tú ya eres consciente de eso, entonces decídete a cerrar este ciclo. Aunque la estés extrañando, si tú lo liberas, entonces podrás proyectarte hacia lo que sigue y hacia simplemente percibir lo que está pasando en tu vida ahora, en tu presente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Decía Ramón, hay una técnica que lo que queremos es que la recuerdes a esta persona, sea una relación que existió, sea una persona que falleció, sea algún trabajo que fue muy bueno y que extrañas, para regresar al pasado y no te genere esta sensación de
de impotencia, de tristeza, vas a acceder primero a tus recursos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, seas hombre o seas mujer, yo te invito a que te pongas a observar qué posición tiene la Mujer Maravilla o Superman. Su espalda es erguida, su cabeza y su mirada hacia el cielo, sus piernas fuertes, abiertas y firmes. Si tú tomas esta posición corporal, seguramente tendrás más seguridad y tu mente inconsciente te apoya para que genere en tu cuerpo todas las sustancias que provocan la seguridad física y la estabilidad emocional. Es como la sonrisa que provoca un estado de ánimo de alegría, aunque no estamos... La que hemos platicado. Ya lo hemos comentado. Bien, así es. Continúa, Pati. Gracias. Así es. En el momento en que tú modificas tu posición corporal, le estamos diciendo a la mente que queremos que provoque a tu cerebro, que queremos que provoque ese tipo de sustancias que te hacen sentir muy bien. Así que si puedes en este momento, y si no, simplemente recuérdalo para que lo hagas más tarde, párate con las piernas abiertas, tu espalda erguida y tus brazos en la cintura con la mirada hacia el cielo como Superman o como la Mujer Maravilla. Haz También, fuerza. Adicionalmente a eso, Pati, puede ser la otra posición, la de entrar a la meta. Sí, que es como muy un similar. ganador. ¿Cómo hace una persona que viene entrando a la meta como un ganador? Levanta las manos, los dos puños. Los ciegos inclusive cuando participan en carreras de las Olimpiadas Paralímpicas, cuando entran a la meta levantan las manos en señal de triunfo. Tú no puedes estar sintiéndote mal si tu cuerpo tiene la posición de triunfo y no puedes sentirte bien si tu cuerpo tiene una posición de depresión. Ahora que tienes la posición de triunfo, que estás decidido y consciente a tomar esta posición y te sientes mejor, con todos estos recursos que tu mente inconsciente genera, aunque tú no estés del todo convencido, tu mente simplemente lo hace por tu posición corporal. Desde esta posición, entonces, viaja al pasado, revive el recuerdo a la persona con la que tienes que cerrar esta relación, a la persona que perdiste, a ese trabajo que anhelas, que extrañas, y entonces revive tu recuerdo con todas sus características, sus olores, sus colores, su tono de voz de esa persona, su olor. Porque si lo traes a ti cuando estás lleno de recursos, entonces podrás observar qué es lo mejor de lo que pasó en ese tiempo y poder decir, ahora sí, te doy gracias por lo que fue, por lo que tuvimos, por lo que nos hizo falta, por lo que significaste. Ahora entiendo que ya no es, te doy gracias, ahora entiendo que ya no es, me perdonas, te perdono desde el corazón y entonces sí, te dejo ir, porque necesito continuar. Y fíjate que yo en adición a esto que estamos platicando, quiero hacer énfasis en algo. Los recuerdos que ocurren en la vida, los hechos que ocurren en nuestras vidas, a algunas personas el mismo hecho les son muy significativos y a otras no. ¿Qué hace la diferencia? Yo pienso que un factor muy importante es el estado de ánimo que tienes cuando se genera esa situación. Si tu estado de ánimo es un estado, por ejemplo, si tienes una gran gripa y ese día esa gripa sucede un evento en particular, es probable que te afecte más ese hecho a que si estuvieras en plenitud de recursos. ¿Por qué? Porque tienes barreras en tu cerebro, en tu cuerpo, en tu energía, que permiten que te afecte de manera distinta. Cuando tú te sientes muy bien y sucede algo, no te importa. Imagínate que te acabas de ganar, ojalá, que te acabas de ganar la lotería. Y en ese momento te dice alguien, oye, ¿te acuerdas de la novia que tuviste cuando eras pequeñito que te pintó el cuerno? Y dices, que se vaya al diablo. No te importa, pues estás en plenitud de recursos. Pero si el recuerdo, un día estás bastante tristón, fuiste a ver una película que te dejó noqueado o noqueada, y alguien te dice, ¿te acuerdas de tu novia que te dejó, que te pintó el cuerno cuando eras chavito? Te pones a llorar. Es el mismo hecho, pero observado, sentido, y escuchado a partir de emociones distintas, de estados distintos. Lo que te dice Pati, la sugerencia que te hacemos es, ponte en un estado de recursos,
erguido, cabeza levantada, como si fuera Superman, con los brazos en la cintura, como la Mujer Maravilla, o como va Superman volando. Y entonces, desde esa posición de poder, recuerda lo que quieres recordar y te vas a dar cuenta cómo cambia radicalmente la emoción. Y lo más padre es que cuando tienes todos los recursos, cuando hablamos de recursos estamos hablando de todo lo bien que haces, de todos los talentos que tienes, todas las virtudes, incluso de los buenos momentos que has pasado. Y simplemente traerlos a ti con esta posición corporal, entonces te hace tener la valentía de poder cerrar conscientemente esta vivencia, este círculo, esta relación de la que estamos hablando. Fíjate que me sentí muy identificada porque, bueno, les comento de mi mami y yo hay ocasiones, o sea, si estoy excelente en mi estado de ánimo, que afortunadamente creo que la mayoría del tiempo es así, la recuerdo, hablo con ella, incluso le digo a mi hija, si tu abuela te viera ahorita, te diría tal o cual cosa, y jajaja, nos reímos. O seguramente, mamá, si viera lo que estoy haciendo ahorita, ya me estarías diciendo tal cosa. Y la estoy recordando con un estado de ánimo, de alegría, como si estuviera. Entonces, eso está padrísimo, pero, cierto, si yo ando achicopalada por cualquier motivo y de repente me viene a la mente, digo, ay, mamá, me haces falta, me gustaría que estuvieras aquí. Y por supuesto, es el mismo recuerdo, la misma situación, pero aquí lo que cambia es cómo nos estamos sintiendo en ese momento. La emoción que tienes. Y entre mejor sea tu emoción, más fácil puedes recordar las cosas de la persona y restarles el daño el daño que te puede hacer el recuerdo. Simplemente recordarlas de una muy buena manera significa retomar el espacio desde una posición de recursos, decimos en programación neurolingüística. Y yo quiero decirles que no precisamente cuando recuerdas y estás dispuesto a cerrar este ciclo, no quiere decir que estamos disculpando todo lo que fue o todo lo que ocasionó ese recuerdo. Entonces, el perdón viene después y perdonar. Bueno, ahorita hablaremos de perdonar para que quede claro para ti a qué se refiere perdonar y puedes perdonar o no perdonar cuando te afecta un recuerdo. Claro que sí, vamos a comentar la llamada de Laura López que viene en relación al tema. Estamos en Tu Vida Tiene Valor, regresamos después del corte. Hola, regresamos, contentos de que sigas aquí con nosotros. Y vamos a entrar en el comentario que nos hace nuestra amiga Laura López. Dice, tengo 61 años y estoy al pendiente de mi mamá, pero cuando no estoy cerca pienso cosas bonitas. Cuando la tengo cerca tengo miedo a sus reacciones porque ya es mayor de edad y me hizo muchas cosas por el mal recuerdo que me vaya a quedar. Entonces ella teme a tener un mal recuerdo cuando su mamá fallezca por el roce que tienen cotidianamente. ¿Qué le recomendamos a Laura? Bueno, si su mamá vive, hablarlo con ella. Y ahora, si le cuesta trabajo hablarlo con ella, haz de cuenta que lo hablas con ella. Hay un ejercicio muy bonito de Gestalt que se llama la silla caliente, que es ideal para estos casos. Te voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Te vas a sentar en una silla. Y yo lo hago en grupos y cuando lo hacemos en los grupos, Pati y yo, en los talleres que damos, subimos el volumen muy alto. Y al subir el volumen muy alto, la gente no escucha lo que estás diciendo. Y en voz alta, subimos el volumen de la música, perdón que insista. Y con la música muy en alto, la gente a la silla imagina que está la persona a la que le quiere decir las cosas, en este caso tu mamá. Imaginas que estás allí, o en cualquier caso la persona que te dañó, que te lastimó, a la que extrañas, y le dices todas las cosas que le quieres decir. Cuando ya le acabaste de decir lo que le tienes que decir, haces una pequeña pausa, te cambias de silla, te vas a la silla de la persona con la que estás hablando, hipotéticamente, y la persona te responde a ti, como si estuviera sentado en la silla de enfrente, a lo que tú le acabas de decir. Una vez que te dijo todo lo que te tiene que decir, tú te cambias físicamente de nuevo a ser tú, eso se llama primera y segunda posición perceptual, te vuelves a ser tú y le vuelves a contestar a la persona y estableces un diálogo en el que uno habla y el que habla está allí y el que escucha no está allí, simplemente está en tu imaginación. Y esto genera un diálogo que tu cerebro lo interpreta como real.
y sirve para aclarar, fundamentar, perdonar y todo lo que tú quieras, lo que puedes hacer con otra persona. ¿Te acuerdas que esto lo hemos hecho, Pati, que funciona súper bien? De hecho, la semana pasada hablábamos de creencias y en uno de los viernes también que hemos estado aquí, te hablábamos de disociado y asociado. Cuando tú te permites sentarte o ponerte los zapatos del otro, entonces puedes observar el punto de vista del otro, qué es lo que está sintiendo el otro, y eso te permite tener más consideración y tener otra visión del problema que estás viviendo. En el caso de nuestra amiga Laura, yo lo que te diría, Laura, es que lejos de tener el temor de si me voy a quedar con un mal recuerdo, las emociones que tienes en este momento, bonitas, como nos comentas hacia ella, se las hagas saber, porque también a ella le va a enriquecer que le reconozcas, que le valides lo importante que ha sido para ti. Y todos los momentos difíciles que han tenido, cuando ella esté dormida, si tú estás cerca, acércate y dile, mamá, me dolió esto, me lastimó esto, yo sé que hiciste lo mejor para mí, pero esto me lastimó. Y hacerlo, hablarlo simplemente te va a liberar de la emoción que tienes. Y ya no vas a estar temerosa de quedarte con un mal recuerdo. Al contrario, vas a poder decir, bueno, ya pasó, ella ya lo sabe porque dormida me escuchó, su inconsciente lo escuchó. Y yo me dispongo a vivir el presente y a disfrutar los momentos que tienes actualmente con ella, porque ese temor de qué va a pasar o de cómo me voy a quedar cuando ella fallezca, no te está permitiendo vivir el momento presente. ¿Verdad? Así es, efectivamente, sí. Y Ana vuelve a preguntar, bueno, nos manda una pregunta que dice que si se puede repetir la frase, ya no te necesito, etcétera, etcétera, porque no la alcanzo a apuntar. En ese momento, Iliana ya tiene esta frase bien puesta en el Facebook. En la página de Tu Vida Tiene Valor. Recuerden que entren, los invito siempre a que entren ahí a la página de Tu Vida Tiene Valor, que le den me gusta y van a estar al tanto. Yo todo el tiempo estoy subiendo los comentarios de lo que estamos hablando en el programa. Esta frase en este caso es, gracias por estar aquí, te estoy agradecida, adiós. Que la otra parte, cuando es algo que no te gusta, le dices, gracias que estás aquí, ya no me haces falta, adiós. Y se lo puedes decir a una creencia, a un pensamiento, a una idea o a una persona, como tú quieras. O a una relación, a un trabajo. Tú solo sabes la situación que es la que tienes que cerrar. Y antes de irnos al corte, les decía yo del perdón. Muchas veces nos anclamos o regresamos a estos recuerdos porque no has perdonado o no has sanado esa situación. Es por eso que hacemos el énfasis de regresa y regresa. Si esta situación constantemente regresa a ti y te está atormentando y no necesariamente estás decidido a perdonar, pero quieres cerrar este círculo, bueno, yo lo que te aconsejo es que lo pienses, observes, si es posible que tú te pongas en los zapatos de esa otra persona, ¿cuál fue su perspectiva? Y si tú no estás decidido a perdonar, que aunque perdonar es lo que a ti te liberará, simplemente dile, gracias a esto que me hiciste pasar, aprendí, crecí. Nuevamente, gracias, ya no te necesito, adiós. Y se repite la frase, ¿por qué? Si tú no estás dispuesto de reconocer que aunque te dolió toda esa vivencia, pues simplemente no vas a poder cerrar. Tú aprendiste y como dicen, aunque sea con golpes, pero aprendiste. Y si no estás dispuesto a reconocerlo, entonces estás condenado a repetirlo. Cierto que el aprendizaje es reconocer, liberar y hacernos conscientes de que esto nos da felicidad a nosotros. O sea, tanto en el caso de la persona que ya no está porque falleció, esa persona ya no va a sentir ni bonito ni feo el que estemos recordándolo. Y pensar que esa persona pueda pensar que quiere que suframos, pues es terrible, si es alguien que nos quiso. Pero en el caso de una persona que nos dañó, pues ¿para qué estarnos martirizando o para qué estarnos reforzando este dolor o este sufrimiento si esa persona probablemente ni siquiera lo tiene presente en su vida? Ni lo sabe, Ni lo sabe. Eso es un daño personal. Oye, y el caso de muchas veces que te daña a alguien que ni conoces. Sí, peor.
Y es peor porque no sabes a quién vas a estar todo el tiempo echándote a perder la vida por alguien que te dañó, de alguna manera accidentalmente o intencionalmente te dañó, pero no sabes ni quién es, no podrías, en el caso que pudieras y que te interesara, ni siquiera podrías tomar venganza. Pero ¿a quién está dañando ese recuerdo? A ti y a nadie más. Entonces es tu decisión sanar el pasado para abrirte la posibilidad de ejercer un mejor futuro. Y así como nos decía Ramón al principio del programa, que no perdonar o no sanar es como tomarte este traguito de veneno todos los días. Si tú estás dispuesto a perdonar, nada más quiero que pienses en algo. Perdonar no significa justificar o aprobar lo que sucedió. Cuando tú perdonas, simplemente observas y reconoces lo que pasó, lo que sentiste y lo dejas irse. No precisamente justificamos o disculpamos, porque a veces son conductas muy reprobables o te han lastimado tanto esa persona o esa situación que no estás dispuesto a disculpar o a justificar. Tal vez ni siquiera tiene una justificación. Lo único que tienes que hacer es reconocer cómo sucedió, el daño que te hizo, gracias a ese daño, lo que has crecido, y a partir de ahí, entonces será fácil para ti decir, gracias, ya no te necesito, te dejo ir, te libero, adiós. Cierto que todas las enseñanzas, pero yo no sé por qué las negativas son las que nos enseñan más, las que nos dejan más huella, en la que nos impulsan a cambiar de vida, pues no sé, a tomar otras decisiones. A veces decimos, esas experiencias, pues yo creo que son las duras, las fuertes, las que realmente nos hacen crecer. Como dice por ahí un dicho, que lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Es así. Y estas personas que a lo mejor dañan y que lo están haciendo conscientemente, seguramente no, también sufren. Eso es una cosa aparte. Aquí estamos hablando de cada uno como persona. No vamos a decir, es que él no cambió, es que él no se disculpó, es que él no hizo. No, a lo mejor nunca lo va a hacer y nunca lo va a reconocer, pero no por eso vamos a vivir enganchados. Cuando yo me subo a un avión, lo primero que la azafata dice cuando vamos caminando es, ponte el cinturón de seguridad, y si en caso de que llegara a faltar el oxígeno, va a caer una mascarilla. Si viene acompañado de menores o de personas que no pueden hacer uso de esto, primero póngase usted la máscara y luego a ellos. Aplícalo a tu vida. Primero está bien tú y luego procura el bien de los demás. Si tú no estás bien, difícilmente vas a poder ser útil para los demás. Así es. Pues tenemos mucho por seguir comentando este tema. Muchísimas gracias, Pati. Realmente me encantan tus intervenciones, todo lo que nos enseñas, Pati y Ramón. Gracias a ti. Gracias por este programa de sanar, de perdonar y sobre todo de liberarnos del pasado, ¿verdad? Sana tu corazón, libérate del pasado, así es. Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Ileana, Pati, gracias. Gracias a ustedes. Hasta el Buenas lunes, noches. entonces regresamos. Soy tu servidora Ileana Hijuelos. Esto fue Tu Vida Tiene Valor. Gracias.